Bien, vamos a continuar. Hace rato que Cuau mencionaba de estas experiencias que a veces tienes que soltar porque en la vida dices tú, ya como que ya no me son útiles hoy en esta etapa de mi vida. Me acordé de un amigo que, ¿se acuerdan que alguna vez se puso de moda el que guardaras los cordones umbilicales de tus hijos? Entonces, me platicaba él y me dice, ¿sabes qué? Cuando nosotros decidimos hacerlo, mi suegra nos dejó de hablar. Le dije, ¿cómo van a conservar eso? Tírenlo, eso no es. Entonces, habían comprado unas cajitas de cristal, tenían 2 hijos seguiditos, y fue un pleito en el cual tuvieron que, lo guardaban en el refri, que porque de ahí podían sacar las células madre después, ¿no? Entonces, dice, mi suegra dijo que eso no era higiénico y que no sé qué. Bueno, 6 meses sin hablarse o así como reservados, ¿no? Ya estamos muy navideños ahora, ¿no? Entonces, después de 4 años, se cambian de casa. Y fue todo un tema el que se tuvieran que llevar, ¿no? Del congelador y del refri los cordones umbilicales de los 2 niños, 3 y 4 años. Entonces, a ver. No te preocupes. Ya estoy acostumbrado, cada curso nos pasa. No, alguien que le ayude a ponerlo en silencio. ¿Sí? Está bien, no pasa nada. Entonces, a ver, que suena otra vez. Entonces, se cambian de casa y siempre había sido un tema mantenerlos y eran muy delicados porque se pueden desbaratar cualquier cosa. Y un día llegaron y los 2 niños se les ocurrió abrir el refri, el congelador, y estaban desbaratados afuera ya todos los gordones, ¿no? O sea, se echaron a perder. Es decir, 5 años duró esa situación cuidándolos, que cómo me los llevo, que si en la caja, pleitos con la familia y todo, para que al final los mismos niños, en su inocencia de buscar sacar cosas, destruyeran los cordones, ¿no? Y ya, ahí quedó todo. Me hizo recordar, yo grabé varios de mis viajes en YouTube, entonces los tenía ya editados, les invertí muchas horas, porque los seccioné, ¿no? Y los subí a un canal de YouTube, y durante 4 años los estuve alimentando ahí, y resulta que en una ocasión dije, voy a cerrar este canal, temporalmente voy a abrir el otro, pues cometí el error de borrar el canal, ¿no? Y entonces también, ¡pum!, adiós todos los videos. Y no tenía respaldo, tengo 2, 3 fotitos y ahí, porque le había invertido mucho tiempo en generar los clips completos. ¿Qué haces? Pues nada, ya no están. Tu mente, con esto te quiero decir, tu mente siempre tiene un discurso para ti. Tu mente siempre va a buscar conversar contigo todo el tiempo. Pero en esa conversación hay un gran engaño, hay una gran mentira. Y es que el punto de vista que tú tienes de tu historia de vida, de lo que te está pasando, no es más que un punto de vista de la realidad que tú has definido así. La diferencia entre la filosofía y la religión es que es lo mismo, pero sin Dios. En la filosofía no hay Dios. Y la filosofía tiene la característica de invitar a cuestionarte las cosas. La filosofía es la forma en la que el hombre ha encontrado, ¿sí?, el cuestionarse si es cierto lo que ve o no, si es cierto lo que siente o no. Pero la filosofía no puede cuestionar lo que no es. La filosofía siempre se pregunta y cuestiona lo que es.
lo que ya existe. Entonces, cuando en un momento, por ejemplo, llegó Epicuro, fue un filósofo que decía que lo que hay en esta vida es lo que hay y que tienes que disfrutar, ¿sí?, lo que puedes experimentar, porque lo que no, pues no está. Entonces, uno de los discípulos de Epicuro era Diógenes, que era Diógenes el perro, le decían. Y él decía, yo no necesito nada para vivir, yo puedo vivir, ¿sí?, desde la naturaleza. Entonces él andaba, se dice, que andaba a veces desnudo y que hacía sus necesidades en la calle, pero era una persona muy sabia y todo el mundo lo dejaba hacer porque fue un rebelde del placer de todos los palacios de los que había, y él dijo, no, podemos vivir acorde a nuestra naturaleza, y así era como un rebelde. De hecho, decían que vivía en un barril, como el Chavo del Ocho, que de ahí sacó Chespirito su idea, de Diógenes, que vivía en un barril y era un huérfano de la vida, ¿no? Y un día cuentan que Alejandro Magno, cada vez que llegaba a ciertas ciudades, preguntaba quién era el sabio, quién era el hombre más sabio. Le dijeron, pues está este que es Diógenes, ¿no? Y él tenía la costumbre de invitar a sus carpas, para patrocinar a los sabios y conversar con ellos, ¿sí? Alejandro Magno fue alumno y fue criado en parte con un tutor que es Aristóteles, ¿sí? Aristóteles fue de niño, ¿sí?, en Macedonia, tutor de Alejandro Magno. ¿Qué le dijo que quiso conquistar el mundo? No sé, pero seguramente sí le dijo que la información es poder. Y entre más conocimiento, más acceso tenías a las cosas. Entonces llega y le dice, Diógenes, se para frente a él y dice, pídeme lo que quieras, ven conmigo a mi carpa, quiero aprender de ti. ¿Qué necesitas? Tengo todo lo que quieras. Y Diógenes le dice, nada más te voy a pedir una cosa, hazte un lado que me estás tapando el sol, ¿no? Porque no necesitaba nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esta mente que siempre te está queriendo hablar, solo tiene una visión limitada de la vida, de lo que tus sentidos y tu percepción alcanza a ver. Pero esa no es la verdad. Esa es tu verdad. Ese es un fragmento nada más de lo que crees que es. Y aquí hay algo bien curioso porque cuando tú empiezas a darte cuenta que esa conversación que tienes solo te habla de lo que has vivido, te das cuenta que por mucho tiempo has mantenido mucha información inútil en tu mente. Cosas que ya viviste, que ya experimentaste, pero que ya hoy no te sirven. Empiezas a convertir tu vida, ¿sí?, en un pequeño espiral, pero que esa espiral a la hora de querer avanzar se regresa. Y se regresa, ¿sí? Es una iteración, es un loop. Y estás regresando a donde mismo, pero ya no hay más nada ahí. Es decir, tu atención, ahorita me estás poniendo atención, ahí está tu energía y está tu vida. Tu atención es limitada. Tú no puedes ahorita estar atento de lo que estoy diciendo y aparte estar atento de que tienes que hacer otras cosas. Es decir, tu mente, que puede ser muy poderosa, tiene que decidir a qué le pone atención. Y resulta que cuando tú filtras tu atención y empiezas se llama energía psíquica, a poner tu psique en esa energía, en lo que estás percibiendo, empiezas a limitar el mundo que existe afuera. Dejas mucho sobre la mesa. Y entonces defines un punto de vista. Las cosas que vemos, esta taza, el micrófono, el proyector y todo, por sí mismas, no tienen un significado. La silla no tiene un significado para un bebé. Un bebé simplemente la ve y trata de subirse en ella o ve que tú te sientas y es lo que va a hacer, pero no sabe que es una silla. No sabe el concepto de la silla como tal, todo lo que hay detrás. Cuando nosotros crecemos,
vamos definiendo el significado de las cosas, ¿sí? Y al definirle tú un significado, las limitas. Es decir, todo lo que nosotros creemos o sabemos es una definición que le hemos dado a las cosas y por ende tienen un significado. ¿Me sigues? Ok. Ese significado tiene una representación mental en nuestro ser. Una suástica, ¿sí ubican el símbolo este de los nazis? ¿Sí? Para nosotros, que veo que la mayoría recuerda y sabe qué son los nazis, ¿no? Tiene un significado. Esa suástica, ese símbolo tiene un significado. No son más que unas rayas, ¿estás de acuerdo? Cruzadas. Pero hay un significado detrás, que no es el significado que tenían los alemanes antes de la Primera y Segunda Guerra. Eso era un símbolo de un partido político alemán, ¿sí? Que se usaba, punto. Pero pasa todo esto, ¿sí? Llega al mando esta persona, llega Hitler, lo usan, lo tienen en su uniforme y hoy por hoy representa otra cosa para nosotros. Entonces, para los alemanes representa algo, para los americanos representa algo, para los judíos representa algo todavía más fuerte, ¿estás de acuerdo? Y para nosotros, si tú se lo ves a alguien tatuado aquí en el cuello, ¿sí? O alguien trae algo, te va a representar algo, un significado, pero en tu punto de vista. Nada más. Entonces, un simple símbolo puede tener poder en nuestra realidad de acuerdo al significado que le hemos dado. Entonces, si un símbolo nada más nos genera una reacción, nos controla en nuestra realidad, imagínate las palabras de tu papá cuando te regañaba, la imagen de tu mamá, ¿sí? Tus hermanos, lo que viviste en la escuela, todas esas vivencias que tus sentidos perciben, acaban teniendo un significado muy particular en tu realidad, pero es muy diferente a la realidad de otra persona. Entonces, cuando nosotros queremos de repente salir de una tormenta en la cual nosotros definimos que es una tormenta, porque nuestro punto de vista así nos lo dio, resulta que nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que luchar internamente con la conversación de todas esas cosas que yo creo que son. Y entonces desde niño te dicen, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? O sea, ahorita no eres, ¿no? Y ese dilema del ser es un compromiso que nos desgasta, nos cansa, porque dices, no soy suficiente, no soy lo que espera mi pareja, no soy lo que esperan mis hijos, no soy lo que esperan mis padres, porque desde niños nos empezaron a inducir que tienes que ser. Y luego hay otra peor. Todo lo que existe es, ahorita dices, tienes que empezar a involucrarte en tu autoconocimiento, en tu autoayuda, ¿no? Libros de autoayuda. Es decir, ahora la bronca es mía nada más. Tú solito tienes que ayudarte. Entonces es autoayuda, órale, ¿no? Autocomprensión, auto. Pero eso va en contra de la realidad, porque no vives solo. Todo el tiempo convives con gente. Y todo el tiempo te estás relacionando. Pero se relaciona tu mente, tu pensamiento se relacionan ¿con qué? Se relacionan con memorias de estos significados, que a veces simplemente te dañan más, te hacen restar en vez de sumar. Y entonces tu mente, tus pensamientos se relacionan con la queja. ¿Por qué? Porque la gente que tienes a tu alrededor
es experta en quejas, ¿no? Y entonces yo entiendo que quejarse me hace sentir bien. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Está de la chingada ahorita todo el gobierno. Sí, sí, es cierto, está la fregada. Y a ver a dónde vamos. Pues sí, a ver a dónde vamos. Entonces me siento incluido porque quiero sentir certeza de que no estoy solo. Y entonces me genera un alivio el estar o sentirme con pensamientos jodidos, igual para el otro lado. Pero fíjate qué pasa con el otro lado. Hay una resistencia natural. Si la otra persona te dice, oye, pues fíjate que sí, el gobierno está, pues bueno, vamos creando una oportunidad con este gobierno, con estas nuevas reglas. ¿Qué sí podemos hacer? Y entonces tú de inmediato te cae gorda la persona y dices, ay, sí, tú muy optimista, ¿no? O sea, te genera un malestar, o sea, te lo dice tu cuerpo, ¿verdad? Y la emoción te dice, ay, sí, este presumido, o esta presumida, ¿no? Entonces ya estás muy feliz, ahora resulta que no pasa nada. Y cuando te genera un conflicto, quiere decir que hay una resistencia. Y hay una resistencia porque mi marco, mi televisión, la forma de mi pantalla en la que veo la vida, es contraria a lo que estoy escuchando. Me estoy relacionando con el enemigo. Pero eso, ¿qué me está diciendo? Más que hacerme ver, que me haga sentir mal, me está diciendo, hay otro punto de vista. Hay otro punto de vista. Quizás, solamente quizás, es una señal de que pudiera moverme a ver cómo se ve el mundo ahí. Hay un mito que me gusta, el mito del Minotauro. El Minotauro, un poquito de mitología, toda la mitología griega es un desmadre, ¿no? Zeus era un hijo del año. Entonces estaba Zeus y ve a Europa. Y entonces para engañarla, ¿sí? Se convierte en un toro blanco. Y entonces la rescata, se va al toro blanco, llegan a la orilla del mar. Y entonces, ¡pum!, dice, pura madre, no soy un toro blanco, soy Zeus. La embaraza y tiene 3 hijos. Entre ellos estaba Minos. Y entonces Minos se hace rey de Creta. Y en ese reinado de Creta se disputa el gobierno con los otros 3 hermanos. No hay una decisión bien de quién gana. Y de repente, pues Minos dice, pues yo voy a ser el rey de Creta, ¿no? Y mientras era el rey de Creta, pasan varias cosas. Entre ellas, la gente no estaba muy conforme porque no estaba de acuerdo en cómo había ganado él el reinado. Pero en ese reinado que él tiene, hace un trato con Poseidón, el dios del mar, y le dice, necesito que me regales algo para que la gente crea en mí. Y entonces Poseidón dice, va, te voy a dar un toro blanco, como el que Zeus se transformó, para que ganes súbditos, la gente te crea, con la condición de que después de 30 días lo sacrifiques. Y entonces dice, órale, llega el toro blanco, nunca nadie había visto un toro así, él lo monta, durante 30 días hay festejo en el día y en la noche, y todo el mundo dice, wow, los dioses están a favor de Minos, ¿sí? Hay que adorarlo, él es el que viene a salvarnos, nos va a hacer grandes. Pero la ambición, ¿sí?, de Minos, del rey, hace que dice, no, pues este toro está fregón. Entonces quiere engañar a los dioses, quiere engañar a Poseidón, lo mete entre su ganado y mejor sacrifica a otro, ¿no? Obviamente los dioses son los dioses. Entonces Poseidón se da cuenta, dice, ah, sí, como el otro lo quiso dejar ahí para procrear más y con la ambición vender como semental y vender más toros así blancos, dice, no, con esto voy a vender lo que vale un palacio. Entonces Poseidón se da cuenta. Y en eso hace que su esposa, ¿sí?, se enamore del toro. Con la ayuda de Afrodita, la diosa del amor, Poseidón dice, ah, sí, ahí te va. Me faltaste el respeto, no me desobedeciste. Y entonces llega
y hace que la esposa de él, de Minos, se enamore del toro. Y la esposa enamorada del toro busca con el artesano de ahí, el inventor que tenían ahí, que le haga un disfraz para quedar preñada del toro. Bueno, así fue, pues, no lo escribí. Ya se imaginarán qué pasó. Pues bueno, durante 9 meses Minos no sospechaba nada y sabía que estaba embarazada de su esposa. Al nacer se dan cuenta que nace una persona, mitad toro, mitad humano, que es el Minotauro, ¿sí? Entonces, Minos se enoja y lo empieza a procrear por su hijo, pero se da cuenta que también es un castigo de los dioses. Y al crecer el Minotauro, se empieza a crecer de más, es demasiado agresivo, él no entiende por qué es diferente, ¿sí? Él no entiende por qué es diferente. Entonces, cuando él empieza a crecer, se da cuenta que está dañando a la gente. Y después, Minos empieza a darse cuenta que lo tiene que tener aislado. Y en un momento dado quiere matarlo, pero sabe que le va a ir peor con los dioses, porque a fin de cuentas es hijo, viene de ahí, ¿no? Entonces decide construir un laberinto para que viva dentro del Minotauro. Por eso es el laberinto del Minotauro. Y entonces construye un laberinto que permanece abierto, sin puertas. Sin embargo, el Minotauro está encerrado ahí y no puede salir del laberinto, ¿sí? Luego, había en Grecia, en Atenas, el hijo del otro rey de Atenas, ¿sí? Andrógeno, era un ser extraordinario que siempre ganaba todas las competencias. Entonces, los de Greta dicen, le hacen una emboscada y lo matan, porque dicen no vamos a poder ganarle a él, por envidia lo matan. Y después se va a vengar, ¿sí? Y empieza una guerra entre Creta y Atenas. Y en esa guerra, pues gana Creta, porque era muy poderoso, donde estaba el Minotauro, y deciden, como castigo, que cada 9 años le den 7 princesas y 7 vírgenes para alimentar al Minotauro, porque el Minotauro comía carne humana. Empezó a comer carne humana y le gustó, entonces por eso lo tenían aislado. Y entonces le llevaban a Teseo, y luego viene Teseo, que es el hijo de Greta, de Atenas, ¿sí? Teseo dice, yo voy a ir a matar al Minotauro. Y se ofrece él, ¿sí? Como comida para el Minotauro, como castigo también. Y entonces llega escondido al reino de Creta con el objetivo de matar al Minotauro. Con el simple hecho de ser el valiente y ser el mejor guerrero de Atenas. Entonces, en ese entonces, se enamora de Ariadna en el jardín. Ariadna era también hija, hermana del Minotauro, hija de Minos también. Y Ariadna se enamora de él, de Teseo, y Teseo enamorado le dice, vengo a matar a tu hermano, vengo a matar al Minotauro. Ariadna enamorada le dice, ok, va también con el arquitecto, con el inventor, y le dice, necesito que me des algo para que Teseo sobreviva, porque estoy enamorado de él. Entonces le da 2 cosas, le da una espada con la cual matar al Minotauro, ¿sí? Y le da un hilo, el hilo de Ariadna, ¿sí? Le da un hilo de oro invisible que le dice, mira, con este hilo tú puedes avanzar hasta donde encuentres al Minotauro, pero también con esto vas a encontrar la salida del laberinto, ¿no? Gracias a eso vas a poder regresar. Entonces, así sucede. Se mete al laberinto, va con el hilo, llega, encuentra al Minotauro y lo mata, ¿sí? Con la espada. Mata al Minotauro. Y entonces sale y va por Ariadna y se van del reino. ¿De acuerdo? Ese es el mito del Minotauro. Ahora bien, Borges, uno de los mejores escritores que ha habido, hace un giro y escribe en el Aleph, en el libro, ¿sí? Escribe este cuento otra vez, pero ahora visto
desde el Minotauro. ¿Sí? Y eso es a lo que voy. Cambia el punto de vista de la historia y dice, ¿cómo lo vivió el Minotauro? Porque toda la historia está desde el héroe. Y te estoy platicando esto para que te des cuenta cómo todos nosotros tenemos un laberinto. ¿Sí? Y este Minotauro que tenemos ahí aislado es esta parte que es rechazada por la gente. Es tu esencia, es tu sombra, es tu verdadero ser, que tu corazón quiere hacer las cosas y tú solito lo bloqueas, lo encierras en un laberinto, ¿sí? Porque crees que no es suficiente, porque crees que no vale la pena, porque no puede ser lo que quieres. ¿Cuántas veces no te dan ganas de hacer algo y no lo haces, de decir algo y no lo dices? Hay un impulso de dejar todo esto, de dejar toda esa historia, de dejar toda esa vida. Pues lo único que necesitas es darle un giro a la historia. Y entonces, Borges lo que hace en un cuento pequeñito es narrar todo desde el Minotauro. Y entonces el Minotauro, desde niño, se empieza a dar cuenta que es rechazado por todos, porque es diferente. ¿Sí? Se siente no incluido, se siente raro. Y como él no sabe de lo que es capaz, al inicio él, ¿sí? Cuando lo encierran, dice, estoy aquí esclavizado, pero estoy en una prisión sin puertas, que cualquiera puede entrar y salir. Es una prisión sin puertas. Así nosotros a veces vivimos en una cárcel sin puertas, la cual podemos salir cuando queramos, pero no salimos. En la película esta nueva del Gladiador, hay una frase que dice, uno de los personajes dice, tú puedes ser libre si te conviertes en un gladiador, ¿sí? Te puedes ganar tu libertad. Y le dice, los esclavos pueden ganarse su libertad. Y él dice, sí, pero lo que no sabes es que el esclavo quiere ser rico para tener esclavos, no para ser libre. ¿Por qué? Porque ya está tan acostumbrado a su cárcel que lo que quiere ahora es seguir compartiendo su cárcel. ¿Y quién es más esclavo, el amo o el esclavo? Porque el amo tiene que mantener al esclavo vivo y tiene que tenerlo para ver qué le pone a hacer. Entonces, tan esclavo es el amo como el esclavo. ¿Sí? Entonces, en esta cárcel que está ahí, el Minotauro sabe que no está custodiado ni encerrado por ninguna puerta. Pero el Minotauro, queriendo ser incluido, cada vez que entraban hombres o que entraban estas personas, él las quería abrazar. Y en ese abrazarlas, no mide sus fuerzas y las destruye. Entonces no entiende él por qué estas personas acaban tiradas ahí con sangre. ¿Por qué destruye a estas personas cuando él lo único que quiere es abrazarlas? Le da alegría ver a alguien. Entonces, en una de esas, uno de los que entran le dice, vas a ver, llegará tu redentor es tu salvador. Y entonces él escucha eso y se pone feliz y dice, por fin va a terminar esta tortura de estar aquí aislado, va a llegar mi redentor, va a llegar mi salvador. Entonces él todos los días esperaba que llegara alguien. Llega Teseo con su espada a quererlo matar y él simplemente dice, ve el hilo de su hermana, el hilo de Ariadna, y dice, tú eres el redentor, tú eres el que me va a salvar de aquí. Y se dice, y deja así, entre palabras, ver que realmente el Minotauro ni siquiera hizo un esfuerzo, ni siquiera se defendió, solo quiso abrazar a su redentor con todas sus fuerzas. ¿Eh? Entonces,
esta metáfora lo que te quiero decir es que no hay nada malo en ti. No hay nada que te pueda culpar o dañar de lo que hayas hecho. ¿Por qué? Porque en realidad todo es tan solo un punto de vista. Lo que tienes que aprender es a ver la vida desde diversos puntos de vista. Lo que tú crees que fue un error no lo es. Es un aprendizaje, es una forma. Lo que tú crees que es culpa, tampoco lo es. Simplemente es vida. Tenemos la creencia errónea de que venimos a esta vida a cumplir con algo. Y simplemente vienes a experimentar algo. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Una tristeza te limpia. Tú solo te generas a veces ese sentimiento porque te está diciendo, estás vivo, estás sintiendo, te estás limpiando. Y si te das la oportunidad, puedes vivir muchas vidas en esta vida. No necesitas reencarnar como Cuau. No, simplemente puedes decir, hoy voy a morir y hoy voy a nacer. Pero ¿dónde está la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Es simplemente aprender a saborear la vida. Cuando tú aprendes a saborear la vida, empiezas a quitar cosas que te están quitando energía. Porque antes tú creías que necesitabas esto. Y cuando lo tienes te das cuenta que no lo necesitas. Entonces cuando tú vas avanzando en la vida y te empiezas a poner atención de qué realmente vale la pena en la vida, empiezas a cambiar el punto de vista de donde estás viendo las cosas. Y entonces dices, ok, ¿qué pudiera hacer para configurar hoy mi día para que sea un día ideal? ¿Qué me gustaría comer? ¿Con quién me gustaría hablar? ¿Qué me gustaría compartir? Y te vas dando cuenta que has venido cargando muchas cosas. En tu equipaje, ¿cuántas veces no has ido de viaje y regresas con cosas que ni te pusiste? ¿No? Y esta madre, ¿para qué me traje 3 tenis? Pues si no usé unos. Pues es lo mismo. Cuando no haces un alto en el camino y te pones a pensar en ti, no sacas todo lo que vienes cargando de tu mochila. Y sigues cargando todo eso y crees que va para allá y va para acá. Y de repente, la vida misma, ¡pum!, hace que desaparezcan las cosas. Como mi canal que se borró y, pues sí, tanto que discutí, peleé, invertí, ya no está más. ¿Qué hago ahora? Entonces, ahora no se trata de que la vida, ¿sí?, te empuje a qué vas a hacer. Que no sea la vida la que te ponga las cosas, sino yo empiezo a elegir desde lo que puedo controlar qué quiero en mi vida, qué quiero involucrar en mi vida. Y ahí es donde el ser, que me han dicho que me tengo que convertir en un ser, empieza a escuchar su corazón y empieza a ponerse atención y empieza a poner en la balanza del día a día, porque de eso se trata. El secreto está en ir creando tu camino con tus pasos. Tú eres tu camino. Tú creas tu camino con tus pasos. Con nuevas imágenes, con nueva información, ¿sí?, con otro punto de vista, en el cual dices, pues no necesito esto realmente. O no tengo por qué desgastarme por aquello. O simplemente hoy no sucedió. Cuando tú quitas la expectativa y ese deseo, que sí está bien planear y desear, me gusta, pero cuando tú te quitas y te aferras de que eso tiene que suceder exactamente como tú quieres, descansas. Dices, mira, le das permiso a la vida que actúe también sobre ti. Porque a veces tú eres el que le estorbas a la vida, con tu necedad, con querer que las cosas sucedan como tú quieres. ¿Me permite hacer un comentario que acabo de escuchar? Sí, claro. Me impactó, la verdad. Preferible dar un paso en la dirección correcta que un maratón en la incorrecta. Así es. Tú ves a veces gente corriendo. ¿A dónde vas? No sé, pero voy en chinga. ¿A dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas? Entonces yo te preguntaría hoy, ¿qué realmente crees que vale la pena en la vida? Porque lo que no, lo puedes soltar. Mira, en esta búsqueda de la felicidad,
este Epicuro que te digo, se murió. Y si tú ves de repente a otros grandes filósofos, o sea, ya la gente ya pensó por ti. ¿Y sabes qué? También se murieron. Entonces, la cuestión es ir creando nuestra filosofía de vida. Y hay dos preguntas bien importantes. Una, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida entonces? ¿Qué es lo más inteligente que puedes hacer en esta vida? ¿verdad? Y la otra es, ¿en qué me doy permiso de convertirme? Porque aquí la cuestión es darte permiso. Darte permiso de llorar, darte permiso de fallar, darte permiso de volverte a levantar, darte permiso de darle un significado nuevo. En una ocasión nos encargaron que escribiéramos nuestros sueños y que estuviéramos pendientes de qué soñábamos. Y un día soñé algo bien chingón. Y me levanté y sentí, dije, ya lo resolví. De esto se trata. Me siento como nunca, o sea, esto fue maravilloso, o sea, quedé encantado. Y ya cuando llegamos a la clase y dices, a ver, ¿cuál es tu sueño? Pues deja ver si me vuelvo a dormir, a ver si me acuerdo. Nada más tenía la sensación. Ya se me había olvidado qué era el sueño. ¿Te ha pasado? Que dices, ay, qué padre, y al ratito se borró. Pero estaba la sensación. Y me dicen, no importa, Fer, inventa. Invéntalo. Platícanos tu sueño, invéntalo. Imagínate qué maravilla inventar tu vida. Imagínate qué maravilla inventarte una historia que te funcione. Un punto de vista que hoy te dé paz, te dé alivio, te dé seguridad. Porque creemos que lo sabemos todo y es la aberración más grande creer que sabes. No sabes. No sabes. Y te vas a morir sin saber. Porque ese es el problema. Que cuando tú crees que sabes, crees que ya le hiciste. Tú vas a una escuela y crees que vas a trabajar de eso. No, amigo. Tú crees que eres bien chingón y que puedes resolver algo. No, amigo. Te vas a morir, te va a cargar la chingada. Pero antes de que eso suceda, ¿sí? Deja que la vida también te hable y te ayude y conspire a tu favor, siempre y cuando midas tus pasos y escuches tu corazón. Haz lo que te toca hacer. Y lo que te toca hacer es definir en qué términos quieres vivir tu vida, que haga eco con lo que realmente quieres, ¿sí? Y que no dañe a los demás. Ese es el secreto. Ese es el secreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la trampa del ego y creer, ¿a qué voy? ¿Qué escucho? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tú crees que es más valioso de repente una meta, un propósito, algo, una conquista tuya en la vida, que darte la oportunidad de en un día cualquiera sentarte en una banca y encontrarte a alguien y hablar con esa persona? Pero esa persona tiene un mensaje para ti. La vida te está hablando todo el tiempo, nada más que cuando tú no estás despierto. Por eso cuando hablan de estar despierto no es estar iluminado, nada, porque no hay iluminado que regrese. Dice la esposa de Houdini, el mago más grande que fue en su historia, Houdini le dijo, si existe algo después de la muerte, yo voy a regresar y te voy a dar una señal. Miren, ya ni reloj uso. Nunca regresó, nunca hubo señales. Todo lo que está sucediendo hoy aquí y en tu mente. ¿Sí? Entonces, el mensaje es, tienes que bajarle 2 o 3 rayitas a todo aquello que crees, ¿sí?, que te está dañando. Porque tú eres quien puede, ¿sí?, crear y co-crear un mundo, ¿sí?, desde lo que te hace bien a ti. Yo me he dado cuenta
Por ejemplo, cuando yo tengo un día libre, que es decir, imagínate que te digan, hoy no hay compromiso de hacer nada, ¿eh? No tienes que atender a nadie ni nada, es tú y 24 horas solo para ti, sin ninguna obligación ni preocupación. Cuando tú te ves en esa situación y dices, ¿qué hago? ¿Qué me gustaría hacer? Libre. Y ahí es donde empieza realmente a ver, pues no tengo nada que hacer. Pues no sé qué me gusta. O sea, imagínate qué vacío. Darte cuenta que todo lo que has hecho ha sido por algo externo, por complacer a los demás, por atender a los demás, y tú no tienes nada que hacer para ti. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo regreso a mí? Porque esto se llama soltar para recibir. ¿Y qué voy a soltar? Todo lo que no es mío. Todo lo que creo que es. Tengo que ir a esto, pues tengo que estudiar y hacer una carrera y trabajar esto. ¿Para qué? ¿Qué quieres conseguir con todo eso? Al final, ¿qué quieres conseguir? Ay, pues un momento de paz para poder disfrutar de una comida. Ok, ¿y no lo puedes hacer hoy? ¿Sí? Hoy lo puedes hacer. Entonces, cuando te alejas de ti, ¿sí? Cuando te alejas de ti, te olvidas de ti. Y a veces hay que perder muchas cosas para recuperarnos. Porque estoy envuelto en algo que ya se me pasó el tiempo. O sea, ya no tenemos 10 años, ni 15 años, ni 30, y unos ni 40, y otros ni 50. Entonces, de eso se trata, de decir, ¿en qué momento me voy a detener para yo diseñar mi vida y decir, esto es lo que quiero hacer? Ahí les mandé una imagen, para que no lo tenga que apuntar, de esto.